¿Por qué acabas de bostezar leyendo esta pregunta? No hace falta que estés cansado, no hace falta que sea de noche, solo hace falta que alguien en algún lado haya bostezado cerca de ti, en persona o en una pantalla, y tu cerebro ya está copiando ese gesto sin pedirte permiso. Todos hemos vivido esto. Ves a alguien bostezar en una videollamada, y tú bostezas 2 segundos después. Lees la palabra bostezo varias veces seguidas, y sientes el impulso en la mandíbula. Parece un simple contagio tonto, algo sin importancia, una curiosidad menor que compartes en broma con tus amigos. Pero cuando los científicos empezaron a estudiarlo en serio, encontraron un mecanismo mucho más profundo, conectado directamente con cómo tu cerebro entiende a otras personas, con tu infancia, e incluso con el tamaño de tu cerebro comparado con el de otras especies. Primero, el dato que sorprende a casi todos: bostezar por contagio no necesita que veas una cara completa. Basta con ver solo los ojos de alguien bostezando. Basta con escuchar el sonido, sin imagen. Y basta con leer la palabra repetida varias veces, como acabas de hacer tú hace unos segundos. Investigadores probaron esto con personas ciegas de nacimiento. No podían ver ningún bostezo, jamás en su vida. Aún así, al escuchar la grabación de alguien bostezando, su cuerpo respondió igual que el de una persona vidente. Eso descarta la idea de que es solo imitación visual. Tu cerebro no está copiando una imagen. Está reaccionando a una señal social completa, venga por donde venga, ya sea por los ojos, por el oído o incluso por una simple palabra escrita. Pero lo que nadie esperaba es que no todos contagiamos igual, ni nos contagiamos igual entre nosotros. Un estudio publicado en 2011 midió algo muy concreto. La probabilidad de que tú bosteces al ver bostezar a alguien depende de tu cercanía emocional con esa persona. Con un familiar cercano, el contagio se dispara. Con un amigo, baja un poco. Con un conocido lejano, baja todavía más. Y con un completo desconocido, la probabilidad es la más baja de todas. El cerebro humano, sin que tú lo sepas, está usando el bostezo como un termómetro silencioso de vínculo emocional, calculando en fracciones de segundo cuánto significa esa persona para ti. Esto explica algo curioso sobre tu propia vida. Algo que seguramente ya viviste sin saber por qué. La próxima vez que bosteces justo después de tu pareja, tu madre o tu mejor amigo, no es coincidencia ni mala educación. Es tu cerebro confirmando, en tiempo real y sin pedirte permiso, cuánto te importa esa persona. Pero lo que nadie esperaba es que este fenómeno no sea exclusivo de los humanos. Chimpancés, bonobos y perros también se contagian al vernos bostezar a nosotros. Un estudio con perros domésticos encontró que respondían al bostezo de su dueño mucho más que al de un extraño. El mismo patrón de cercanía emocional que se observó en humanos, con la misma proporción aproximada. Incluso hay evidencia en aves, algo que rompe por completo la idea de que esto es un gesto exclusivamente humano ligado al lenguaje o a la cultura. Si el bostezo contagioso existe en tantas especies tan distintas entre sí, probablemente no es un capricho evolutivo reciente. Es una herramienta antigua de sincronización social, mucho más vieja que las palabras, más vieja incluso que el propio ser humano como especie. Pero lo que nadie esperaba es que ni siquiera necesites haber nacido para empezar a bostezar. Estudios con ecografías de alta resolución muestran que los fetos abren la boca en un gesto que se parece muchísimo a un bostezo, ya desde la semana 11 de embarazo. Todavía no está claro si es un bostezo real en el sentido social que hemos descrito, porque un feto no puede contagiarse de nada dentro del útero, pero sí sugiere que el mecanismo básico de bostezar, la parte puramente física, empieza a ensayarse muchísimo antes de que puedas entender que existen otras mentes a tu alrededor. Lo que tarda en aparecer no es el bostezo en sí, es la versión social, contagiosa del bostezo. Y esa versión social, como ya sabes, no llega hasta los 4 o 5 años, justo cuando el cerebro infantil desarrolla lo que los psicólogos llaman teoría de la mente, la habilidad de entender que otras personas tienen pensamientos y estados internos distintos a los tuyos. No es casualidad que ambas cosas aparezcan en la misma etapa de tu vida. Contagiarte de un bostezo parece requerir, primero, entender que existe otra mente ahí fuera, sintiendo algo parecido a lo que tú sientes. Y aquí llega un dato que ha generado debate serio entre investigadores. Varios estudios encontraron que personas dentro del espectro autista muestran, en promedio, menor contagio de bostezos que la población general. Esto no convierte al bostezo en ningún tipo de diagnóstico, ni en una prueba definitiva de nada sobre una persona en particular. Pero sí refuerza la idea de que este gesto está conectado con los mismos circuitos cerebrales que usamos para leer las emociones de los demás, no con el cansancio ni con el aburrimiento. Estudios con resonancia magnética muestran algo parecido. Cuando ves a alguien bostezar, se activan zonas del cerebro relacionadas con pensar en la mente de otras personas, las mismas regiones que usas para imaginar lo que siente alguien más en una conversación difícil. Bostezar en respuesta a otro bostezo activa, literalmente, tu maquinaria de empatía, la misma que usas para consolar a un amigo. Pero lo que nadie esperaba es que exista otra teoría completamente distinta, mucho más física, compitiendo con la de la empatía.
Algunos investigadores defienden que el bostezo, contagioso o no, sirve sobre todo para enfriar el cerebro. Al abrir mucho la boca e inhalar aire, el flujo sanguíneo hacia el cerebro se refresca ligeramente, ayudando a mantener un rendimiento mental óptimo cuando empiezas a perder concentración. Bajo esta teoría, el contagio social sería casi un aviso grupal silencioso, una forma de sincronizar el estado de alerta de todo el grupo al mismo tiempo, algo muy útil para especies que dependen de la vigilancia colectiva para sobrevivir. Un dato apoya esta idea de forma sorprendente. Al comparar distintas especies de mamíferos, los investigadores encontraron que los animales con cerebros más grandes y más complejos tienden a bostezar durante más tiempo que los animales con cerebros pequeños. Un ratón bosteza en menos de un segundo. Un humano puede tardar hasta 6 segundos completos. Si el bostezo sirve para regular la temperatura cerebral, tiene sentido que un cerebro más grande necesite más tiempo para enfriarse. Ninguna de las dos teorías, ni la de la empatía ni la del enfriamiento cerebral, se ha impuesto del todo sobre la otra. Es muy probable que ambas expliquen partes distintas del mismo fenómeno, una parte social y una parte puramente biológica trabajando al mismo tiempo. Y aquí está el dato que probablemente vas a repetir esta misma noche. Entre el 60 y el 70% de las personas se contagian de un bostezo cuando lo ven, lo escuchan o simplemente leen sobre él, como llevas haciendo durante todo este vídeo. Tú, muy probablemente, ya has bostezado al menos una vez viendo esto, y si no lo has hecho todavía, es muy probable que lo hagas en los próximos segundos, ahora que tu cerebro sabe exactamente de qué está hablando y no puede dejar de pensarlo. El bostezo no es pereza, no es aburrimiento. Es una de las señales sociales más antiguas que existen, compartida con perros, chimpancés y aves, presente incluso antes de nacer y conectada directamente con cuánto te importa la persona que tienes delante en este preciso momento. ¿Cuántas veces has bostezado leyendo este guión? Cuéntamelo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, dale like a este video y suscríbete, porque la próxima semana respondo otra pregunta que tampoco te habías planteado nunca.